Ahora sí, ya tenemos en estudios al abogado Pedro Moncada. Él es docente universitario, aunque jubilado, pero sigue siendo docente. Vamos a conversar con él. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, dos amigos, a la audiencia. Jubilado, pero no de la vida, ni de la opinión. Muchas gracias por la invitación. Abogado, ¿cómo ve usted el panorama del país? Desde hace un mes y pico creo que no conversamos, pero vale la oportunidad para analizar a profundidad la situación que está atravesando el Ecuador en medio de toda la oscuridad que vivimos. En las noches ya casi no podemos salir ni siquiera a tomarnos un helado con la familia, porque resulta que las noches son noches de oscuridad acá en Guayaquil y en lugares muy estratégicos donde la gente solía salir. ¿Cómo ve el panorama usted de este país? Y cuando solía salir, bueno, había el tema de que lo podrían asaltar. Por supuesto, y todavía sigue peor todavía. El panorama del país, yo creo que solamente si fuera alguien catatónico, retrasado mental, como parece que sí son en el gobierno, se podría decir que es halagador. No, por el contrario. Más que nunca se necesita ahora, que va a haber elecciones en febrero, un liderazgo fuerte. Un liderazgo que en este momento confronte a la sinrazón que nos desgobierna. Que yo veo podría estar entre los candidatos que lanzaron aquellos que no tuvieron la capacidad, la generosidad de unirse en un solo binomio, es decir, desde la izquierda y el progresismo. Tiene que haber un liderazgo fuerte, ya sea Luisa González, Leonidas Issa, Pedro Granja, no sé si hay alguien más. Un liderazgo que le diga al país cómo va a gobernar, con quiénes va a gobernar, a quiénes está convocando, porque el país necesita una gran unidad nacional, una enorme unidad nacional, un poner el hombro para sacar al país del abismo al que nos han llevado, una triada que tiene el dudoso título de los peores gobiernos de la historia. Hay un empate técnico en el concurso de peor gobierno de la historia entre Moreno, Lasso y este señor, que como todo el mundo lo nombra, ¿yo para qué? Y eso es lo que él quiere, que solo se lo estén nombrando, en bien o en mal, para continuar en las encuestas. ¿Quiénes le dan el voto, en la intención del voto? Bueno, necesitamos armar a través, cuando se llegue al gobierno, a un ministerio de psiquiatría, para que se pueda establecer los motivos de este suicidio social. Ya basta. Tiene que haber una unidad, no solamente de la izquierda del progresismo, sino de todos aquellos hombres y mujeres que quieren un país para vivir, para progresar, para que sus hijos tengan presente y futuro, sus nietos, etc. Eso anhelo yo creo que eso es legítimo. Hoy aparece en eso no es ni rueda de prensa, en algo grabado anoche, según me entero, sonriente, con dos señoras ahí, que la respeto en primer lugar por ser mujer. ¿Se saben dónde están paradas ellas? La pregunta es esa. ¿Y salen a qué? Ya acostumbrados estamos a que nos mientan. El país necesita un gobierno, aparte de fortalecido, democrático, de unidad nacional, transparente. Diga la verdad, por dura que sea. Dejemos la politiquería. Digan cómo van a resolver la crisis eléctrica, que no es solo un tema de agua, que es un tema de termoeléctricas a las que nunca atendieron, porque lo que pretenden es privatizar el sector eléctrico, llevarse toda la infraestructura y hacer pingües negocios, pero no resolviendo el tema eléctrico. Entonces, mis estimados amigos, ya esto es un clamor.
Yo no soy candidato a nada, ni pretendo serlo. Simplemente soy un ciudadano, un padre y abuelo de familia. Pero indigna, ¿no? Jubilado. ¿Cómo no me va a doler el país? 40 años me pasé dando clases en colegios y universidad. ¿Sí? Y eso a uno lo emparenta en la búsqueda de la información y los procesos políticos. Y si vemos el proceso político, oye, usted tiene un cuadro allá afuera, donde están los íconos de la independencia. La Copa Libertadores de América. Póngalo. Déjeme traerlo, sáquenle pantalla. Póngalo para que nos digan a cuál de esos prohombres se parece esta triada nefasta. Tráigalo. Ya lo por vamos favor. a poner en pantalla. Yo le veía y digo, chica, ¿cuánta falta nos hacen hoy en día? Ellos iniciaron procesos de independencia. Póngalo, por favor, estimado amigo Jiménez. A ver, que vea la audiencia. Ahí está. ¿Quiénes nomás están ahí? Los Libertadores de América. Ya, Simón Bolívar, Artigas, Eugenio Espejo. ¿Cuánta falta nos hacen? Santander. Por favor, traten de desarrollar Bolívar. los procesos que ellos iniciaron. Pero ¿qué tenemos? La antípoda de ellos. Son tan insignificantes estos tres gobiernos, de Moreno, Lazo y este señor, que no lo va a nombrar. ¿Sí? Que no le llegan, pero ni... no existen. Decirles que le llegan a los tobillos es darles mucha importancia. Nos hace falta en el Ecuador y en América Latina un gobierno en cada país que tenga la capacidad de asociarse, de integrarse, porque hoy en día la superpotencia maneja al Ecuador. A través del Fondo Monetario Internacional deciden la política económica, la política internacional. Nos quieren llenar, ya somos una gran base militar norteamericana. El señor embajador de los Estados Unidos cree que está ante sus vasallos, así nos trata. Qué terrible. La verdad que necesitamos salir por los fueros de la democracia, que aunque sea representativa, debe concitarnos a la unidad nacional para poder darnos un gobierno de hombres y mujeres, de expertos, de inteligentes, con masas. De gente que esté preparada, ¿no? Porque lo que hemos visto en estos últimos... No, pues, 7 años es personas que son amigas de alguien que está cercano al gobierno. Discúlpeme que ponga un mal ejemplo. A ver, usted, presidente, ¿a quién va a llamar para que dirija el gobierno? Expertos. Ministerio de Gobierno. Experto que sí hay. Experto en temas políticos. En el tema eléctrico. Un experto eléctrico. Yo llamaría a un Calahorrano, pues, ¿no? En el tema económico, por ahí pondría a un Pablo Dávalo. ¿Y qué voy a preguntar? ¿De qué línea política es? Es una línea política de país, pues, de progreso. Como decía el doctor alguna vez que me motivó tanto, Ramiro Aguilar. ¿Cómo no va a haber en este país 50 hombres y mujeres inteligentes, patriotas, honestos? ¡Ay! Pero lógicamente no son tomados en cuenta. ¿Quiénes son tomados en cuenta? Una serie de gentes que no conocen. Como el caso de la ministra de Ambiente, que en algún momento fue al Oriente y dijo que el Oriente es un país. O sueñan que el Oriente sea un país. Debemos respetar por el hecho de ser mujer, pero realmente no sabe dónde está parada la señora. Y eso no le conviene al Ecuador. Quiero poner un video que ayer justamente cuando venía acá a estudios, ayer puse una parte, no puse justamente lo que vamos a rodar en este momento, de un radiodifusor que dice que los apagones o el estiaje ha ayudado para unir a las familias. Rodemos esto para que después lo comente el doctor Moncada. Si analizamos a todos los candidatos, ¿cuál es el mejor para que siga la línea estatal que está llevando el presidente Novoa hoy por hoy?
Yo creo que el mismo Noboa. Y digan lo que les dé la gana, insúltenme, maltrátenme, escriban lo que les dé la gana. Sí, señor. Apoyamos a Noboa porque creemos que está haciendo las cosas como deben de ser, porque está pensando en país, no está pensando en su bolsillo. Por lo menos hasta este momento, no está pensando en su bolsillo. El criterio de él nos da la impresión, dentro de lo que vemos, que lleva gente joven y gente a lo mejor hasta novata a los ministerios. Es verdad, es una gran realidad. 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8. Eso tampoco se puede ocultar. ¿Pero por qué? Ahí viene la pregunta, el por qué. Porque existe el criterio de que muchos, no todos, que ya han estado en el Estado, simplemente van a tratar de gobernar para ellos, para su bolsillo, más no para el pueblo ecuatoriano. Eso es una gran verdad. Simplemente ustedes tienen que recapacitar, tranquilos. Es verdad que el estiaje, la falta de energía, nos vuelve locos a todo el mundo. Y que de esas cosas también sacamos cosas buenas, definitivamente. Porque la inteligencia del hombre está en solucionar los problemas. Y este estiaje, sacando cosas positivas, la unión ha unido a las familias de una u otra forma. ¿Qué le parece, abogado? Normalizan esto, ¿no? ¿Cómo podría decir? Conozco al señor. Sabemos su trayectoria. La verdad es que le hace un flaco favor, siendo yo un crítico de los socialcristianos, le hace un flaco favor. Yo no sé si el abogado Nebo no le jalará las orejas a este hombre. ¡Qué patético! No, pero ya no está en las 6. ¿Qué se puede esperar? Usted sabe que ahí existe un padrinazgo ideológico. ¿Qué se puede esperar? Hablaba de que no se quiere llenar los bolsillos. ¿Cómo estarán los bolsillos de él? Pues con el gobierno. Con el billete de la pauta. Sospecho que cómo estará en las relaciones internacionales, tendrá algún familiar en el servicio exterior, no sé pues. Pero ¿qué credibilidad tiene el señor que usted nos ha puesto a torturar mentalmente a la gente? O sea, realmente es impresentable. Ya. Y no solo... Y como él, otros. Hay otros. Sí, como él, otros. Ya sabemos hasta los nombres. Ellos son una legión atrasapueblo. Patéticos, enemigos del progreso y de la gente. Vendidos a la pauta. Incluso están planificando, según escuché, cómo matar a Rafael Correa, por ejemplo. Que le digo de frente, no es santo en mi devoción, pero se le debe reconocer. Viven del asesinato de la reputación de Correa. De él vive, de eso viven. Según ellos, les ha dado éxito porque han introducido 2 presidentes impresentables como Lasso y como este señor que actualmente gobierna, y el otro que se coló, no sé por dónde, por las tranqueras al mismo presidente Correa, como es el inefable Moreno, que goza de los millones que se choreó en Paraguay, que creo está. Entonces, tiene que haber una reacción. Más allá, a pesar de individuos como este que usted anotó ahí, tiene que haber una reacción y además de la gente, pues también. Como decía alguien por ahí, bueno, la gente debe tener un mínimo de inteligencia emocional. ¿Cómo pueden pretender? Inteligencia de razonar, tener coherencia y decir, bueno, ya pues. Que nos ha unido, dicen. Jubilemos a este joven. ¿Se imagina usted? Hágase un favor, señor presidente. No insista en querer o pretender estar 4 años más. Primero, que yo ya creo firmemente no va a pasar ni a la segunda vuelta. Y si pasa a la segunda vuelta y gana en primera vuelta, bueno, pues yo me tendría ya que jubilar hasta del país, pues, porque me daría vergüenza ya vivir aquí, pues. Ya. Vergüenza de que una mayoría de electores prefieran elegir el cuchillo que los mata. A sus propios verdugos. Desde luego. Bueno, esperemos que no sea así.
Gustavo. Mi estimado abogado, yo quiero entrar un poco en la realidad y voy a quizás extenderme un poco en este pensamiento para que usted pueda darme su razón. Usted habla de una unidad, ya es hora de la unidad para salvar este país. Y esta unidad la pretendieron en algún momento desde la Revolución Ciudadana, convocando a varios actores que se pintan del progresismo, se pintan de izquierda, a una mesa de trabajo, a una mesa de conversación, y no se logró mayor resultado. Entonces, hablamos de una unidad, mi estimado abogado, donde vemos, por ejemplo, a un candidato líder de un pensamiento de izquierda, como es el señor Leonidas Issa, donde su prefecta del Pachacutic se toma foto con el presidente de la República y su coordinador también, y dicen que tienen grandes acuerdos. ¿Cómo podemos llegar a unidad cuando un candidato, como el que usted nombró, que no lo quiero nombrar para que no se vaya a enojar, le falta el respeto a la máxima autoridad de la Revolución Ciudadana, como es Rafael Correa, solamente para llamar la atención, y no se da cuenta el daño que le causa al país eso? Porque el país está ya harto del odio hacia el correísmo. Está harto del odio. O sea, ¿por qué seguir ahondando en esto? ¿De qué unidad hablamos entonces? Es que yo no hablo de una unidad vanguardista, ni una unidad donde esté exento a un lado del pueblo, la masa. Los estudiantes, los ecologistas, las mujeres, los afros, los campesinos. Yo hablo de la unidad del país. Y si esos líderes que usted nombra no van a tono con la necesidad del Ecuador, pasarán al tacho de la historia, pues. Pero la unidad es una necesidad, más que un saludo a la bandera. Yo vi con optimismo que se reunieron, hasta me sorprendí gratamente. Se reunieron en una mesa, aprobaron un documento, excelente el documento, lo saludo, lo aplaudo. Pero no tuvieron la capacidad de ser un binomio de unidad. Eso ya es la responsabilidad de ellos, del mundo político que está totalmente divorciado del mundo real, de la gente que está excluida de las decisiones. El sistema político que vive el Ecuador determina que hayan partidos con propietarios. ¿Y no le parece, eso hay que cambiar? Y disculpe que lo interrumpa, ¿y no le parece que ese es el daño que tiene el Ecuador en este momento? Que precisamente los partidos políticos y los líderes son los que nos tienen divididos. Desde luego, pues. Por eso yo clamo. No es a la unidad, a ver, Pedro Granja, no seas malito. Únete con Issa, con Luisa. Dejen de ser cojudos haciéndole el juego a los ataques a Correa, que es una estrategia del imperio y de las oligarquías. Ese odio que han metido en las mentes de muchos ecuatorianos les es funcionable como una estrategia para ganar el gobierno. ¿Qué gobierno? Como no tienen plan de gobierno, como no tienen una propuesta de país, entonces encaraman en los gobiernos a gente como Lazo y como este señor, que llegan a manejar el país como que fuera una empresa mafiosa particular. Eso es lo que hay que rescatar. ¿Y quiénes tendrán que hacerlo? La gente, la multitud. La multitud existe. No se está expresando en este momento, pero lo va a hacer. Tiene que haber una democracia participativa. Esto es un proceso a corto, mediano y largo plazo. Ya vimos a los estudiantes de Cuenca hace 2 o 3 días. Bien, esa es una expresión de la multitud. Ya vimos a los ecologistas. Están funcionando. Vemos el movimiento indígena como movimiento indígena. Está procesando. Vemos el voto duro de la Revolución Ciudadana. Se está procesando. Es decir, hay elementos para poder reverdecer el optimismo que está tan debilitado. Entonces yo estoy de acuerdo con usted, pues. Si la unidad significara depender de 4 o 5 momios, no tendría ningún sentido ni salida. La unidad es en conjunto, porque si gana las elecciones, como espero que así sea, alguno de los candidatos o candidatas de la
reconocida en el imaginario colectivo como izquierda, tendrá que hacer un gobierno de unidad nacional si quiere tener éxito. Me da mucha pena ver cómo esta población, ante esos ejemplos que usted acaba de nombrar, como los estudiantes de Cuenca, como los sectores colectivos de cierta colectividad ecuatoriana, inclusive los enfermos de diálisis que piden a gritos, queremos vivir. La comodidad del resto de ecuatorianos me preocupa, porque la verdad es que esto nos queda muy poco tiempo para elegir, ya solamente 3 meses. Bueno, esto es un proceso, ya tendrán que reaccionar. Y si los casquivanos vuelven a derrotar a la historia y al progreso, bueno, no sé qué irá a pasar en cuanto a un levantamiento popular para poner orden en la República y tener otro sistema democrático, participativo y de realizaciones. ¿Y quién debe promover ese despertar? Usted, yo, Jaime, todos. Pero seríamos como utilizando esta figura bíblica, como Juan el Bautista. Vamos a gritar en el desierto. Señor, ¿y qué llegó a ser el cristianismo después de unos siglos? Pero no fue él el factor principal. Hubo uno mayor que él. Y ese mayor es el que ahora está siendo señalado. Aunque no sea de su agrado. No, es que no es en mi desagrado. Lo que pasa es que yo no soy seguidor, yo soy pensador. Ok. O sea, yo no soy fanático de nada. No, que tampoco debe ser uno fanático porque No, yo reconozco todo. Hay que reconocer que él tuvo a mí me parece el mejor presidente después del paro. Correcto. Después del paro. Es correcto. Ya. Rafael. Sí, estamos hablando de Rafael Correa. Cometió graves errores también, porque nadie es infalible. Y uno de esos errores fue Moreno. Pero no es Moreno el único que traiciona. Él se queda, pues, con un montón de burócratas que al momento del quiebre escogieron a Moreno. En la asamblea tenían mayoría, escogieron a Moreno. Hablemos serio y claro. Habían un poco de oportunidades, ¿ya? ¿no? Lógico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer coro al anticorrismo? No lo hacemos. Pero tampoco pensamos que alguien es infalible. Nadie lo es. Él es un activo del progresismo de la izquierda en el Ecuador. Muy bien, tiene que jugar su rol. Pero es la mayor fuerza que hay ahorita. Qué chévere, bien. Ojalá tuviera más del 50%. Ojalá pueda concitar, si pasa la candidata, que tiene tantos méritos, Luisa González, que la conozco personalmente. Tiene muchísimos méritos. Una mujer valiente. Yo creo que ella debe demostrar que tiene un liderazgo fuerte y confrontar al que nos está jodiendo en el país. Confrontarlo de frente. Claro, que como es mujer, va a correr muchos riesgos. Y como existe un bloque en el poder que domina el contencioso electoral, podrían decirle a futuro, si gana las elecciones, que hizo precampaña. Porque así son. Porque el que está en el poder sí hace la precampaña. Pero los demás no pueden ni hablar. Está haciendo campaña condonando tiene deudas. que haber una reacción popular para poner en su sitio al contencioso electoral. No puede un infeliz determinar quién puede gobernar o quién no, según su criterio. Y no importa lo que diga el derecho internacional. Es que en el derecho internacional ya ha sido súper violentado, pues. Con lo de la Embajada de México no es una cosa casual, ni un problema del momento. No. Eso está dentro de una geopolítica mundial que pretende desconocer todo vestigio de derechos humanos establecidos en las leyes internacionales, en los tratados internacionales. No es una cosa casual. No es casual que vaya Netanyahu, este asesino genocida, vaya a la ONU a insultar a Guterres y a decir con unos mapas que todo es solo Israel. ¿Sí se da cuenta? Entonces no es casual. ¿Y no es Israel qué es? Un alfil del imperio, pues. Ese mismo imperio que aquí gobierna.
¿Usted cree que en Estados Unidos un embajador puede decir cualquier pendejada contra el sistema de gobierno norteamericano? Imposible. Lo botan a patadas al otro día. Pero aquí sí. Los embajadores dan la línea, marcan la cancha. El problema es que si vivimos gobiernos obsecuentes, esbirros, neocoloniales, o sea, el embajador es todo. Y una cosa que me parece tan absurda, el certificado de orinar agua bendita, es la visa. ¿Qué es la visa? Un documento, o mejor dicho, una decisión que da un país para permitir, autorizar que un ciudadano de cualquier país entre a su país. Eso es la visa. Pero aquí los casquivanos establecen que ese es el certificado de honorabilidad. Pamplinas, ya basta. De acuerdo. Decía ayer Jaime, ¿te acuerdas? Nuestro invitado, nuestro primer invitado, el doctor del Ecuador Inmediato. Francisco Herrera. Francisco Herrera decía ayer una frase que me dejó fascinado. Aquí nos mean y la gente dice está lloviendo. Como decía Edgar Frías el otro día. Sí, ya lo dijo. Y lo citamos. Sí. A Edgar Frías. La verdad es que... Frías. Miren, hay un galimatías de relatos. Una galimatías, eso es. Un galimatías. Así es. Pero aquí yo creo que debemos llegar a consensos, a unidades de relatos. Hay que cambiar el sistema de gobierno. Hay que rehabilitar la Constitución de la República, que es una colcha de retazos. Hay que recuperar para el país la institucionalidad al servicio del progreso de la democracia. Hay que recuperar la Corte Constitucional. Toda esa institucionalidad que fue derrocada por el transitorio que dirigía este señor, que como yo soy creyente, sé con seguridad que está en una paila en el infierno, Trujillo. Porque yo no creo que Dios pueda permitir que una persona tan perversa, que ha dañado a todo el Ecuador, pueda ir al cielo. Entonces hay que recuperar la patria. Sí, esta palabra es correcta. Hay que recuperar la institucionalidad. Hay que recuperar las vías del progreso. La existencia de obras. Hay que recuperar el sistema eléctrico. Esto no es un problema solo de agua, con que nos pretenden hacer creer. No, termoeléctricas. Abogado. No cuesta un centavo. No hablemos solo del plan eléctrico, que Moreno lo defenestró, así como defenestró el Ministerio de Electricidad, queriendo hacer daño ¿a quién? Al pueblo nomás. Es correcto. Entonces hay que recuperar tantas cosas. ¿Usted cree que esta crisis, la esperanza? ¿Usted cree que esta crisis energética es inducida? Yo pienso que sí, inducida desde hace años, para llegar a esta eclosión de crisis que permita ¿qué cosa? Lo que ya están haciendo, privatizar el sector eléctrico. ¿De hace años habla de 8 o de antes? 7 años especialmente. 7 años, es decir, cuando eliminaron el Ministerio de Electricidad. Okay, 7 Más años. o menos esto es como en la seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia. Ya, la Comisión de Derechos Humanos. Vaciaron las cárceles de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Negociaron con los jefes de bandas y les vendieron los pabellones a nivel nacional. En el SNAI encontraron. Ellos son tenedores De armas. de armas, no de ellos, pues. Y drogas. ¿De quién? ¿De quién? De las bandas. Ellos Ya. proveían, pues. Claro, y además son tan funcionables las bandas de los barrios que tienen a la gente atemorizada y recluida. ¿Qué podría yo pretender decir? ¿Cuál debe ser la reacción de los barrios al respecto de todo ese encarcelamiento que tiene la gente en sus casas? Tiene que haber una reacción. Yo creo que a breve plazo va a ocurrir. Un poco como que le estamos dando la última oportunidad a la sociedad ecuatoriana, al sistema, para que haya una reacción distinta en febrero.
Si no ocurre aquello, Dios nos libre. Llévanos, Diosito. Dios nos libre lo que puede. ¿Qué pasa con 4 años más, doctor? No va por verse. No llegamos a 4 años más. Habría una hecatombe social. Y ya veríamos por ahí a quien no debe ir 4 años más, asilado en alguna embajada. Y rogaría que no la vayan a asaltar. Sí, ¿no? El juicio político de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ¿usted cree que la Asamblea debe censurarla y destituirla? Es una oportunidad para la Asamblea de demostrar ¿Usted cree que habrán los votos? que no se venden. Todavía no los hay. Fueron Hay 80. 3. No, a ver. 3 que se vamos abstuvieron a ayer. 87 dijeron el juicio debe seguir. Sí. No están diciendo... Pero con los 3 que se abstienen, completaban los 92. Claro que ayer no se iba a dar el juicio. Es que no es que ya la sancionaban. Sí, pues, Todavía no. No. Se le dio paso. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber el juicio. ¡Qué bien! Yo felicito a los 87 que dijeron vamos al juicio. ¿Por qué? 89. Porque el Ecuador... 89. 89, sí, faltaban 3, no 22. Usted siempre sacó 20 en matemáticas, me acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Es una oportunidad para la Asamblea. Demuestre. Pero escuchar a los social cristianos lo que dijeron. Que van a ver, que presenten y sustenten. Ahí usted puso a uno de ellos, pues, ideológico. Ahí está. Eso quiere decir que ellos en el Presidente. En el fondo se están cotizando ahorita. Eso es todo, se están cotizando. Piensa mal y acertarás. Vamos a ver. De pronto nos sorprenden gratamente y reúnen los 92 votos. Pero más que la sanción, yo quiero es que se ventile. Que se investigue. Que se ventile en el pleno de la Asamblea todas esas trapacías de este gobierno a través del ministerio que fue primero de gobierno. Ahí te demuestra, ministra de Gobierno y del Interior. ¿Qué criterio? ¿Ah? Así gobernó. Ayer los asambleístas... ¿A quién? ¿Por qué la puso? Es mi abogada personal. ¿Cuáles eran los pergaminos para que la señora, a quien respeto tanto en su calidad de mujer, sea ministra de Gobierno? Imaginemos lo que es un ministro de Gobierno. Y él creyó que ser ministro de Gobierno era golpear las mesas en el y gritar. Ningunear a los asambleístas. No, qué gritar. pena. Y después, ministra del Interior, señores, la seguridad, pues, pongan a alguien que sepa, pues, más allá del signo ideológico. Es como la cuestión de las eléctricas. En lugar de tener matándolo en los hechos a Glass, digo esto así, con franqueza, en lugar de tenerlo ahí, ponlo a que erija las eléctricas, se sabe de eso. Y ganamos el Ecuador. Claro, los que odian, ¿qué van a decir? No, pues. Que estoy hablando. Van a descalificarlo. No. Yo sostengo eso, ya lo dije en la carta. Ponga a la vicepresidenta a funcionar en el asunto de la niñez. No. Había que se ha gastado la plata, se la ha botado, pagándole por algo que no podía hacer. Ella va a resolver el tema de la lucha, de la contradicción entre los árabes o palestinos y los señores sionistas o israelitas. ¿Cómo no vamos a anhelar que allá haya paz? Pero ¿a qué la mandaron? ¿Y por qué Israel dio el beneplácito? Pero bueno, así son los desperdicios del dinero ajeno y de la gestión, claro, del pueblo. Ahora dice que va a subsidiar las planillas, ya no desde diciembre, enero y febrero, campaña electoral, pre-campaña electoral. ¿Dónde está el abogado Muñoz abogado, doctor, qué sé yo? Guarderas. El contencioso electoral. ¿Dónde está este sujeto? Guarderas. A ver, ahí está la pre-campaña, pues. No, pues solamente están con una... Pero bueno, ahora va a ser desde noviembre. ¿Y subsidia a quién? La empresa que lo que menos tiene es dinero. Porque no es que si el señor presidente dijera, a ver, ¿cuánto debe el Grupo Novoa por tributos que no ha pagado, que ha hecho trampa?
92 millones, 100 millones. Bien, ese billete lo pongo ahí, lo pago en un cheque certificado para que sirva. Por eso fue condecorado como el padre. subsidio. Condecorado por Oye, evadir los impuestos. aquí tenemos un marchista, no me recuerdo el nombre, que ganó una medalla de oro. Jefferson Pérez. Rolando Vera. O Pintado. No, de los últimos en Panamá. Ah, pintado. A él, pues condecórelo. Y todo el mundo lo va a reconocer y gana unos votitos. Este hace todo al revés. Entonces, claro, ¿por qué hubo esa condecoración? Porque este es un gobierno de un grupo, de una familia, no es del Estado. Entonces, se perdonaron las deudas ante el SRI, quisieron depredar y lo están haciendo el ambiente allá en la península. En Olón. ¿Ya? Van a privatizar el sector eléctrico, ¿sí? Rienda suelta a la borrachera en España, defecándose y vomitándose en la limusina del rey, Juan Carlos, perdón, Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya pues, le van a seguir dando el voto, señores del 52%, solo por odio a Correa. Odian a Correa, están odiando al país en el fondo, al progreso. Permítame, abogado, agradecerle a Juan Miño por su gran aporte. Ese es un superchat, Juan Miño. Gracias por su aporte. Lucas. Y dice, ¿a de cuánto? Lucas, Y dice, buen provecho, una cerveza en mi nombre, aunque esté caliente, porque Es para la la- refri no Es funciona. para la biela, para la biela. porque Eso, es ese viernes. aporte porque nosotros los días viernes hacemos al final pues un menú, ¿no? De Un qué nos menú. vamos a... ¿Qué nos vamos a hacer? Ah, a servir. cualquier rato me rasco yo también. Y en agradecimiento al trabajo que hace Ecuador en Directo, Jaime, Carla, Jorge, Gilda y quien les habla, su servidor, Excelente. y nuestros invitados, pues están estos aportes. Muchas gracias, Juan Miño, y a cada uno de los Para nosotros es importante ese aporte, Juan. Gracias. amigos Un y abrazo. amigas que también nos dan los likes. Gracias por los likes. Hay otro aporte, dice, revise Sí, por hay otro favor. aporte. A Sí, ver, sí. léalo por favor antes de seguir con el diálogo porque está muy interesante. Jorge Untuña también hizo un aporte. Gracias, lo hizo al canal Alterno, aportó en euros, según están en Europa. Gracias a la gente que nos está haciendo los aportes. También hizo uno por acá, León Guzmán, ¿sí lo leyó? No, no lo leí. Gracias, León Guzmán. Saludos desde Nueva York City. Aquí hay gran apoyo a RC5, a RC5, dice, con Rafael Correa y Jorge Glass. Hasta la victoria siempre. Con RC, lista 5, compatriotas, carajo. Ahí está. Leído el mensaje completo. Abogado, Se me ocurre algo. por favor, por favor. Hagamos una labor social también aquí desde Ecuador en Directo. La gente está a oscuras, hay hambre, hay desocupación. Vamos acogiendo donaciones de velas, de atunes, y los repartimos en los barrios pobres de A Guayaquil. la gente que no tiene que comer. Hay gente que no tiene Sí. que comer. Y yo he recorrido esos sectores populares. Más que sea, regalémosle una vela, O un atún, un atún mejor. Con un arrocito. Bueno, atún con vela para que tenga algo de luz por lo menos, sí. y algo en el estómago. Un atún con Discúlpeme arroz. que no es demagogia, pero se podría hacer. Tiene que haber una reacción Sería social. interesante. Porque todos lo estamos esperando del desgobierno, no vamos a recibir nada. Se han encargado de destruir el tejido social. Bueno, tiene que rehacerse. Las sociedades no se suicidan en masa. Entonces tiene que haber una reacción. Comienza por la solidaridad, ese es un elemento. Por la protesta, otro elemento. Por la unidad, otro elemento. Eso llega a haber una unidad en la acción democrática, pacífica, de dignidad. Jaime. Javier Banguera dice, a esa cruzada de repartir alimentos para los hermanos pobres, podemos hacerla y me sumo, dice. Ah, Ese tipo de actividades me gusta, dice Javier. Gracias, Javier. Y lo hizo cuando Esmeralda sufrió los embates del invierno. Javier de verdad, apoyó muchísimo a la gente en Esmeraldas. En algún momento un compatriota también, uno o dos compatriotas, me parece, que también enviaron, y yo tuve
tuve la suerte de ser el enlace para enviarles ayuda a la gente allá en Esmeraldas. Qué bien. Bueno, a esa gente que quiera sumarse, me parece una idea extraordinaria lo que está proponiendo el abogado Pedro Moncada. Y que lo articule Ecuador en directo. De apoyar. Usted va aquí a encontrar más de una persona que vendrá a ofrecerse para articular esa labor social a nivel nacional. Claro. En todos lados se pueden formar, pueden participar en las prefecturas, las alcaldías si quieren, si es que están pensando más allá de intereses demasiado bastardos. Bien, abogado, ya en la recta final de esta entrevista, el tema de inseguridad sigue preocupante para todos. Aunque nos dice el gobierno que se la juega, que arriesga la vida, la señora Palencia dice lo mismo. Antes de ayer salió el comandante general de la policía, Víctor Zárate, y le dijo en una entrevista a alguien en Ecuador TV, en el canal público, que ya tienen localizado el 45% de alias Fito. Usted como abogado, que también es penalista, ¿cómo es que una persona puede tener localizado el 45% de la persona? Eso debe explicarlo Zárate. ¿En qué consiste ese 45%? Yo no soy un experto en seguridad, pero creo que nos tienen acostumbrados también a estos globos de ensayo, o sea, tirar cosas que nunca se concretan. Porque ¿qué es lo que han perdido? Algo que es fundamental en política: la credibilidad. La credibilidad. 3 veces voy a decir, la credibilidad. Cuando un gobierno, un político, no tiene credibilidad, puede decir lo que sea. Es más o menos como aquel relato del pastor que por hacer broma en medio de la noche le gritaba: viene el lobo, se va a llevar las ovejas, y todo el mundo salía a defender su patrimonio y se moría de la risa. Era falso, ¿no? Perdió la credibilidad y alguna vez ya llegó el lobo efectivamente y se lo devoró todo. Es un poco así. Discúlpeme que sea tan simple en el ejemplo, pero no tienen credibilidad. Y si no tienen credibilidad, a algún inteligente, entre comillas, se le ocurre: oye, di tal cosa. A ver, el tema de la seguridad, Fito, di que tienes el 45%. No sé, puede ser de la cintura para abajo. O la barba, tal vez. Les mandó la barba. Se la debe haber cortado, porque cojudo no es. Entonces, no sé pues, pero ¿qué credibilidad tiene la palabra de estos señores? Ninguna. Cero en credibilidad. Y cero en credibilidad significa no pueden seguir al mando de la República porque lo que han hecho es destruirla. Y no es, alguien puede decir, no, pero es que este gobierno empezó. No. Este sistema de bloque en el poder viene desde el 2017, señor. Ahí empezó toda la destrucción. Sí, señor. Eliminaron Ministerio de Justicia. Todo. Masacres en las cárceles. Todo. Las vendieron, los pabellones vendieron. Y después pasaron a las calles toda esa violencia. Toda esa violencia. Abogado Moncada, quiero agradecerle por su tiempo aquí en Ecuador en Directo. Y yo por su generosidad, que me permite pensar en voz alta y hacer lo que decía el amigo Jiménez, la de Juan, oye, qué honor, ¿no? La de Juan que clama en el desierto. Gracias, abogado, por su participación. Gracias.